Bien, eh, había olvidado comenzar a grabar. Si alguien no está mirando la clase, sino que está mirando el video luego, hemos visto cómo calcular el área de una región dada por una curva en coordenadas polares y hemos hecho un ejemplo sin mucho detalle. Recuerden, en coordenadas polares las funciones están dadas, el radio está dado en función del ángulo y si tomamos un elemento de área que sea un triángulo, un ángulo muy pequeño, es fácil deducir que ese diferencial de área es medio por la función al cuadrado por el diferencial del ángulo. Entonces nuestra área es la mitad de la integral entre lo- el ángulo donde comenzamos y el ángulo donde terminamos de la función elevada al cuadrado por todo integrado, por supuesto, en términos del ángulo. Seguimos este ejemplo de esta cardioide, f de z es 1 menos coseno de z, con z variando entre 0 y 2pi. Este es más o menos un trazo de la curva. Ya conocemos las cardioides. Lo que varía es la orientación y, digamos, este punto acá, dependiendo si las constantes que está multiplicando a 1 y a coseno, ¿no? Entonces, aplicando la formulita, el área es la mitad de la integral entre 0 y 2pi de la función al cuadrado. La función era 1 menos coseno de z al cuadrado, que es de z. Es decir, tengo un medio de la integral de 0 a 2pi de 1 menos 2 por coseno de z más coseno cuadrado de z. Y esta integral es muy fácil de resolver usando las técnicas que hemos visto para resolver integrales indefinidas. Resolvemos la integral indefinida. Una vez que la resolvemos, aplicamos el teorema fundamental y después de hacer eso, y ese es un paso que puede hacer cualquier persona que haya seguido el curso hasta ahora, tenemos que el área es 3 pi medio. Y eso es todo. Bien, pasemos entonces a mirar las longitudes de curva. Calcular longitudes de curva. Yo les dije en la clase pasada que le iba a dedicar una hora a calcular en coordenadas polares y el cálculo de longitudes de curva y que después nos podíamos igualar con sólidos de revolución en una hora, porque eso es todo. Entonces vamos a ver cómo calcular longitudes de curva. Pero supongamos, dibujo acá, que tenemos una curva cuya longitud queremos calcular. En primer lugar, ¿qué cosa es una curva? Una curva acá. Esto no tiene que ser necesariamente la gráfica de una función. Y ya. Sí. Una curva, vamos a llamarla alfa. En realidad esto vendría siendo una parametrización de una curva. X de t y de t. Una curva dada en forma paramétrica. Con t variando en un intervalo, digamos, a 20. Entonces, suponiendo que tanto x como t son continuas,
yo puedo dar una partición de el intervalo AB. Fíjense, hay una formulita simplemente, ¿no? Para calcular la longitud de curva, pero quiero mostrarles menos de dónde sale eso. Tomamos una partición, como decía AB, dada de la siguiente manera: 0 de 1 hasta Tn. No tiene por qué ser regular ni nada de eso. Simplemente una partición. A este 0, 0 menor que T1, y así hasta que llegamos a Tn, que es igual a B. Entonces, esa partición, eh, lo que vamos a hacer con ella es evaluar curva en los puntos de la partición. ¿Ok? Vamos, puntos alfa 0, alfa de T1, alfa de T2 y así sucesivamente hasta alfa de Tn. Y eso nos da, por supuesto, unos puntos en la curva, alfa de T0, que alfa de T1 está por acá, alfa de T2 está por acá, alfa de T3 está aquí, y alfa de T4. Acá está alfa de Tn, que son 5 puntos. Entonces observamos lo siguiente. Voy a trazar una poligonal que está dada por segmentos que van de que van entre estos puntos los puntos de la curva dados por la partición. Vale, ¿sí? Esto así. Entonces, podemos darnos cuenta de que estos segmentos, pues, como que si sumamos sus longitudes, tenemos una aproximación. En este caso, fíjense, una aproximación mala, pero una aproximación de la longitud de la curva. La curva es aproximadamente la suma de las longitudes de estos segmentos. Vamos a llamar eh, longitud acá del segmento que une alfa 0 con alfa de T1. Esto, vamos a escribirlo así. Alfa de T0 hasta alfa de T1 más alfa de T1, segmento que lo une con alfa de T2. Y así. Alfa de Tn menos 1 hasta alfa de Tn.
Sumamos las longitudes de estos segmentos y tenemos una aproximación de la longitud de L, de la longitud de la curva, de la longitud L, si L, la longitud de curva dada por alfa de t, entre eh, había dicho ahí, B. Entonces, ahora el asunto está en cómo calculamos las longitudes de estos segmentos. Por otro lado, podemos observar que mientras más segmentos tenemos, más cercana es la aproximación. Mientras más puntos en la partición, mejor es la aproximación. Entonces, observamos lo siguiente. Veamos la longitud del késimo segmento. El késimo segmento, eh, si miramos usando el teorema de Pitágoras, la longitud de ese késimo segmento es la raíz cuadrada de la coordenada x de alfa de tk menos la coordenada x de alfa de tk menos 1. Es decir, en el caso x de tk menos x de tk menos 1 todo al cuadrado. Y lo mismo con la coordenada y de tk menos y k menos 1 todo al cuadrado. Entonces es la raíz cuadrada de esto. Bien, entonces nosotros vamos a tomar cada vez más puntos de estos. Vamos a tener que L es aproximadamente, esto va a ser cada vez mejor esta aproximación. Entonces la suma desde K igual 1 hasta N. Vamos a llamar a esto segmentos subí en L. ¿Qué sería esto? Bien, ahora,
Tengo un poco de- Entonces, veamos lo siguiente. Vamos a llamar x sub k. A x de k. Entonces, tenemos x sub k menos x sub k más 1 sería x de tk menos x de tk menos 1. Llamar a esto delta ix, digamos. Y hacemos lo mismo con y. Sub k, y de tk. Entonces, y sub k, y sub k menos 1, nos delta i de y. Bien, ahora podemos notar lo siguiente. Si x es continua, entre tk, tk menos 1 y tk, muy bien. Resulta que por el teorema del valor medio, y es continua, y además tenemos que pedir que sea derivable. Tengo que sea derivable. Es derivable entre estos dos puntos. Recuerden que existe con, vamos a llamarlo, techo sub k perteneciente a este intervalo, al que la derivada prima de este techo sub k es igual a la función evaluada en los extremos, es decir, x de tk menos x de k menos 1, dividido para la longitud del intervalo. Sería tk menos 1, tk, perdón, menos tk menos 1. Entonces, de acá, fíjense, nosotros podemos observar esto es x' por t sombrero k por tk menos tk menos 1. Esto es igual al delta ix que tenía yo acá. Que tengo aquí. Tengo que x' por t techo sub k delta k, perdón. Por delta k de t, ¿sí? Es delta k de x. Es decir, es x por t sub k menos x por t sub k menos 1. De manera similar, yo puedo sustituir y sub k menos y sub k menos 1 por, eh, por un producto de este tipo. Si y es diferenciable, derivable. Estamos escribiendo derivable, sigamos escribiendo derivable. En R no hay ninguna diferencia. Si y es derivable en el intervalo
tk menos 1, tk abierto, derivable y continua cerrado, ¿no? No olvide hacer esa precisión. Tk menos 1, tk. Derivable aquí y continua y entonces en ese caso sabemos que existe un punto que podemos llamar y tilde sub k. Sub k está de tilde, perdón, sub k. Acá tilde de asterisco, digamos, sub k en el intervalo tk menos 1 tk. Es lo que pensamos que dijimos para x. Tal que y' de tk asterisco, ¿sí? Es igual a y en tk menos y en tk menos 1 dividido para tk menos tk menos 1. Entonces, de acá tenemos que y' y con asterisco k por el diferente, no, el incremento sub k en t es igual a y en tk menos y en tk menos 1. Entonces, esto nos convierte la suma que teníamos aquí arriba, con la que estábamos aproximando la longitud, en una suma de la siguiente forma. Si la longitud L es aproximadamente la suma de dk igual a n de la raíz cuadrada de esto elevado al cuadrado, sexto elevado al cuadrado. Tengo ya siguiendo acá exactamente la notación de la notación eh, de la guía, pero ya no importa. Fíjense, aquí tengo, a ver, ¿dónde está? Ah, X sub k, X sub k menos 1 al cuadrado. Y habíamos escrito que eso era, habíamos dicho que eso era X prima por X prima, perdón, en eso, K sombrero, por delta K. Entonces, prima en T, K sombrero, K, T, todo elevado al cuadrado, más Y prima en T sub K asterisco por delta K, T, todo elevado al cuadrado. Y, y podemos darnos cuenta de que de delta K pues sale de la raíz de delta K T al cuadrado como delta K. Entonces acá nos queda la raíz de la suma de X prima en T techo sub K al cuadrado más Y prima en T asterisco sub K al cuadrado
de la raíz de esto por delta K de T. Esto obviamente se parece sospechosamente a una suma de Riemann. Si este delta K de T si delta K de T es muy pequeño, lo podemos poner entre comillas porque es una noción que no tiene nada que ver con nuestra definición rigurosa de las cosas, es simplemente una manera de hablar. Si esto es muy, muy pequeño, entonces este techo sub K está muy cerca de T asterisco sub K. Entonces podemos tomar un solo punto. Sub K es así, T asterisco. Entonces tomamos, digamos, de barra en eh, intervalo. Y L sigue siendo aproximable por esta suma. Y prima en T barra elevado al cuadrado, y prima en T barra elevado al cuadrado por el diferencial. Y esto sí es una suma de Riemann de esta función que depende de t, f de t, vamos a llamarla f mayúscula de t, más bien, de t. Entonces, esto vendría siendo, tenemos que la longitud viene siendo aproximada por ft barra sub k, así. Entonces, eh, k es la longitud del cadécimo subintervalo de la partición sobre t y t barra k pertenece a este intervalo. Esto que está acá es una suma de Riemann. Y donde hay una suma de Riemann, uno puede sacar una integral. Si debemos tender eh, delta acá a cero. Es decir, si debemos tender la norma de la partición a cero. Y si el límite existe, la integral existe, nuestra longitud la definimos como esa integral. Integral entre a y b de la raíz de la derivada de x al cuadrado. Derivada de x respecto de t al cuadrado más la derivada de y respecto de t al cuadrado. Esta es la longitud de arco. Y hay varios casos, eh, algunos casos particulares. Casos particulares. Tenemos el caso en que alfa de t está dada de esta forma. Tengo t y acá tengo una función de t. Entonces, en ese caso, fíjense,
Bueno, aquí vamos a poner t, y de t. Pero en este caso, la derivada de x con respecto de t, la derivada de t con respecto de t, o sea, esto es 1. Y la derivada de y con respecto de t es f' de t. Entonces, en ese caso nos queda esta integral para la longitud de curva. 1 más raíz de 1 f' al cuadrado. Otro caso particular, cuando tengo la situación opuesta, o que x está dada como una función de t y y es t. De la situación general que yo tenía, tengo que esto es 1 más g' de t al cuadrado de esto, entre a y b. Entonces, generalmente ambas situaciones las escribimos de una manera un poco distinta. Por ejemplo, en este caso, en lugar de parametrizar la curva usando t, usamos x. Entonces, en este caso se suele escribir, suele usar x como parámetro. Entonces, en realidad tenemos alfa de x, x de x. Entonces, pues escribimos L de esta forma. En este otro caso, lo que se suele usar como parámetro es y. Entonces, vamos a hacerlo directamente de esa forma. Y, x es una función de y es y. Y variando cierto intervalo CD, digamos. Lo estoy escribiendo así para que la notación coincida con la de la hoja. Solo por eso. Pero la longitud me queda de esta manera. La idea viene siendo la misma. Y en general, pues si uno tiene la longitud escrita, curva, perdón, escrita o parametrizada con parámetro t, eh, pues es la que tenemos aquí arriba. Ahora, otro caso particular, cuando la curva está dada en coordenadas polares. Cuando la curva está dada en coordenadas polares, yo tengo igual esta notación, es x de t. A ver, cuando la curva está en forma paramétrica, tengo una curva dada de esta forma. R es f del ángulo, pero x es R y y es R. Vamos a hablar de derivadas. Es decir, cuando derivamos funciones
cuando derivamos curvas dadas en coordenadas polares, lo que estamos obteniendo acá es que en realidad estamos teniendo una curva definida en términos del parámetro z. Entonces, eh, lo que tenemos es esto. Y al tener esto, es claramente, en caso de una función definida paramétricamente, pues miramos lo que obtuvimos al principio. Solo que en lugar de tener la función definida en términos de un parámetro t, tenemos la función definida en términos de un parámetro t. Pero en este caso, la longitud la vamos a encontrar integrando si teta varía entre alfa y beta, pero esto es simplemente notación que se suele usar en estos casos. Entonces la raíz de la derivada de x con respecto de z al cuadrado más la derivada de y con respecto de z al cuadrado, esto integrado con respecto de z. Entonces, bueno, la derivada eh, de x con respecto de z la calculamos, ya sabemos, usando eh, la regla de derivación de un producto. Y lo mismo hacemos con la derivada de y con respecto de z, la calculamos usando regla de derivación de un producto. Y cuando aplicamos eso, damos cuenta de que lo que nos queda es la integral entre alfa y beta de la derivada de r con respecto de z al cuadrado más la raíz, perdón, de la derivada de r con respecto de z al cuadrado más r al cuadrado por grado todo con respecto de z. Ahí lo que estamos haciendo es simplemente usando el hecho de que x es r, caso f de z por coseno de z, y es f de z por seno de z, y r es f de z. Usando esto y sustituyendo las derivadas. Eso que pueden verificar eh, fácilmente. Bien, no sé si quieren ver esto con más detalle. Este último paso, pero es inmediato, simplemente sacar la cuenta. Son las 12:06. Vamos a hacer una pausa. Dice ya hora, un poco más de la hora de clase. Y cuando termine la pausa, vemos algunos ejemplos de cómo calcular longitudes de curva. Y después vamos con el cálculo de volúmenes de sólidos de revolución. Entonces nos tomamos unos 5 minutos aproximadamente. Muy bien, continuemos. Como decía, veamos un par de ejemplos. Uno, ¿qué ocurre cuando tenemos una curva que puede ser definida tanto en términos de x como en términos de y? Fíjense, la, la longitud de la curva dada por la ecuación
y a x a la 2 tercios, desde el punto no, 1 hasta el punto 8, 4. Entonces, lo primero que podemos notar es que y está dada aquí en función de x, y es f de x. Y entonces tenemos una curva que podemos parametrizar en términos de x, de esta manera. ¿De dónde a dónde va x? Nos están diciendo que x va de 1, 1 a 8, 4, perdón, que la curva va de 1, 1 hasta 8, 4. Es decir, va desde el punto donde x vale 1 hasta el punto donde x vale 8. ¿Va? De 1 hasta 8. Lo que quiere decir que la longitud de curva integral de 1 hasta 8 de la raíz de 1 más la derivada de f para esta integral. Entonces, tengo la integral de 1 a 8 de la raíz de 1 más la derivada de x a la 2 tercios. Eso es 2 tercios por x a la menos 1 tercio. Y esto lo elevamos al cuadrado, que es esta raíz. Integramos esta función. Entonces aquí tengo 1, tengo 4 sobre 9 x a la 2 tercios. Estoy elevando ya todo al cuadrado. Eh, Ando acá, es la integral entre 1 y 8, dando esta suma de 9 por x a 2 tercios más 4, dividido para 9 por x a la 2 tercios. Multiplico aquí por 9x a la 2 tercios. Queda tercio más 4. En efecto, sobre 9. 9 por x a la 2 tercios. Y es la raíz cuadrada de todo esto. Si este 9 puede salir de la raíz cuadrada, sería tercio por la integral de 1 hasta 8 de la raíz 9 por x a la 2 tercios más 4 dividido para x a la 2 tercios. Esta integral se puede resolver mediante una sustitución adecuada. Digamos que u es 9 por x a la 2 tercios más 4, entonces de acá de u 6 por x a la menos 1 tercio de x, y siguiendo con esta sustitución se puede resolver la integral, pero esta es la integral y ya es un asunto de cómo resolver la integral indefinida para evaluar. Por otro lado, también podemos pensar en esta función como, digamos, esto ya yo creo que ustedes lo pueden mirar por su cuenta. Avanzar, quiero ver si podemos cubrir eh, el primer caso de volúmenes de sólidos de revolución. Por otro lado, fíjense que Y
de x a la 2 tercios. Si ustedes multiplican a ambos lados, elevan ambos lados a la 3 medios, tenemos que y a la 3 medios es x a la 2 tercios a la 3 medios, es decir, x. Y acá tenemos entonces a x con función de y. ¿Cuál quiere decir? Que estamos en el otro caso. Esto es y a la 3 medios. Bueno, porque aquí es mayor que 0. Aquí está entre 1 y 8. Elevar a la 3 medios, porque si no, no podríamos. No podríamos tener la raíz cuadrada de y cubo si y fuera menor que 0. Entonces, observen que en este caso, la longitud, la integral, ahora entre los puntos en los que varía la función y varía entre 1 y 4. En los puntos en los que varía y. O sea, la integral de 1 a 4 de la raíz de 1 más g' de y al cuadrado, integrando con respecto de y. Entonces, la derivada eh, de y es la derivada de y a la 3 medios, es 3 medios por y a la 3 medios menos 1, es decir, 3 medios por y a los medios. Si elevamos al cuadrado, queda 9 cuartos por y. Entonces, la integral de la raíz de 1, 9 cuartos por y, integrado con respecto a y este es un cambio que es bastante sencillo, ustedes saben cómo hacerlo, simplemente ponen u igual a 1 más 9 cuartos por y. Listo. Eso se puede resolver. La indefinida se resuelve con este cambio. Siendo u igual a esto. Y en ambos casos, las integrales, se obtiene que la longitud es aproximadamente 7,63. Ahora, un ejemplo con una función dada en coordenadas. Ejemplo, hallar la longitud del arco de curva dada por unas polares como R, igual a 2 por 1 más el coseno de θ. Θ es una cardioide, θ va a variar entre 0 y 2pi. Entonces, observemos que teníamos coordenadas polares. Y luego de aplicar el hecho de que estamos parametrizando esta curva en términos de parámetros z, pero tomando en cuenta el hecho de que x es f de θ por coseno de θ y y es f de θ por seno de θ, habíamos llegado a la conclusión de que la longitud estaba dada por la integral entre los ángulos alfa y beta, que en este caso son 0 y 2pi, de la raíz de la derivada de r con respecto de θ al cuadrado más r al cuadrado. En este caso, la longitud
integral de 0 a 2pi de la raíz de la derivada de r respecto de θ cuadrado más r al cuadrado integrando con respecto de θ. Ya podemos observar que esto es la integral de 0 a 2pi de derivada de r con respecto de z. En este caso, la obtenemos multiplicando por 2 acá o multiplicando por 2 la derivada de 1 más coseno. La derivada de 1 más coseno es menos seno. Por acá tenemos menos 2 seno de θ al cuadrado más r al cuadrado, que sería 4 por 1 más coseno de θ al cuadrado. Y de θ. Entonces tenemos una integral que sería la integral de 0 a 2pi de la raíz cuadrada por 4 por seno cuadrado de θ. Tengo también 4 por seno cuadrado de θ. 4 coseno cuadrado, perdón, de θ. Más 4 por 2 por coseno de θ. Entonces tengo 8 coseno de θ más 1. La raíz de eso. Fíjense, por acá, 4 seno cuadrado más 4 coseno cuadrado es 4. 4 más 8 por el coseno de θ más 2. Si saco 4 como factor común, me queda 2 por aquí arriba, por aquí fuera de la raíz. Queda 2 por la raíz de 1 más acá que me queda suelto. Este es un 4. Disculpe. Olvidé multiplicar simplemente. Entonces tengo 1 más 2 coseno de θ. Aquí tendría entonces 8. 2 más coseno. 2 más 2 coseno. 2 por 1 más coseno de θ. Raíz de esto. Y esta esta integral la podemos calcular fácilmente si tomamos en cuenta que 2 por 1 más coseno de θ es el coseno cuadrado. Claro, de 0 a 2pi. Esta es la raíz del coseno cuadrado de θ medios. La identidad del ángulo doble. Ángulo medio, como quieran decirlo. Esto es 2 veces la integral de 0 a 2pi de coseno de θ medios. Y esto es algo de lo que ustedes se pueden encargar muy fácilmente, es algo que pueden terminar muy fácilmente de calcular y terminar de hacer esta cuenta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo? ¿No hay pregunta?
Bueno, si no hay preguntas, una aplicación es muy simple de la integral. Aló, ¿me están escuchando? ¿No? Te escucho, profe. Ah, ya. Así que me había desconectado o algo. Se oía o qué sé yo. A ver, entonces no hay preguntas sobre longitud. Preguntas sobre esto. Eh, Pasemos al cálculo de volúmenes de sólidos de revolución. Sí. Esto es realmente muy sencillo. Sí. La dificultad en las aplicaciones de la integral no está tanto, más bien en las integrales, pero plantear la situación es realmente simple. Piensen qué ocurre en este caso. En este caso, se tiene una región de, a ver, se tiene una región del plano XY. Esta región está determinada por una cierta función y la vertical. Y ya, disculpen, voy a poner B aquí más bien porque ya puse la curva hasta ahí. Por una curva y unas rectas verticales. Y esta región. Entonces, digamos que esta región se hace rotar alrededor, por ejemplo, del eje X. Por rotar esta región con el eje X y me queda un sólido. Y este sólido tendrá sección transversal, sección transversal circular, sección transversal circular. ¿Cómo puedo calcular su volumen? Lo que voy a hacer es algo muy simple. Voy a observar lo siguiente. Primero voy a mirar la región. Déjame copiar acá. Reducir un poco. Como decía, volvamos al dibujo de la región que se hace rotar.
no quedó ubicado donde yo quería. Fecha, realmente bien. Sí, está bien. Y esta es la región que vamos a rotar para generar el sólido. Ahora, supongamos que, sí que había copiado y pegado esto, me doy cuenta de que no, simplemente lo resalté. Ahora sí. Bien, entonces observemos lo siguiente. Si nosotros consideramos un diferencial de área en esta región, diferencial de área en la región. Entonces ya sabemos lo que estamos llamando un diferencial de área, como un segmento que tiene un cierto ancho. Este diferencial se hace rotar alrededor del eje X. ¿Y qué ocurre cuando ese diferencial de área rota a lo largo del eje X? Pues resulta que si lo hacemos rotar, generamos una, veámoslo así, una de, una rebanada del sólido. Generamos un elemento de volumen, pero ¿qué forma tiene ese elemento de volumen? Ese elemento de volumen va a tener, claro, mejor. Ese elemento de volumen tiene forma de disco. Ya al rotar en torno el eje X genera diferencial de volumen de V y este de V es un disco. ¿Qué cosa es un disco? Un disco es un cilindro muy aplanado, muy plano. Un cilindro de altura muy pequeño. Entonces, ¿cuál va a ser el volumen de ese disco? ¿Cuál es mi elemento de volumen? Bien, yo tengo que considerar que un cilindro, un disco de un cilindro, tiene como volumen el área de las caras por la altura. Y el área de la cara, fíjense, es esta distancia. Es un radio que depende de X. Entonces, es esa distancia por pi al cuadrado del área de la cara. Como una moneda. Es en el área de la cara de una moneda. Pi por el radio de la moneda al cuadrado. Y la altura del cilindro está dada por el ancho del diferencial de área. Y ese ancho vamos a considerar que es una variación muy pequeña en el eje X. Entonces, pi por el radio por el diferencial de X.
Esta es la altura del cilindro. Da lo mismo. Un disco, un cilindro muy aplanado, muy plano, como una moneda. Entonces, este es nuestro diferencial de volumen. El volumen del sólido va a ser simplemente la integral entre A y B de ese diferencial de volumen, es decir, va a ser pi por la integral entre A y B del radio al cuadrado, en este caso. Bien. Ahora, hay algo que debemos tomar en cuenta. ¿Qué pasa si la región que estamos rotando, pues, no es una región que esté encerrada por eh, el eje y la gráfica de una función, sino que está entre la gráfica de dos funciones? Tenemos que tener cuidado, porque ya no vamos a tener un cilindro, sino que vamos a tener un cilindro, un disco, con un hueco en el medio, que es lo que es la situación que genera lo que se llama el método de las arandelas. ¿Qué es lo que ocurre acá? Y además hay que tener cuidado con una cosa, hay que tener cuidado con cuál es la recta alrededor de la cual se hace rotar la región. Pudiera no ser el eje X, pudiera ser una recta paralela al eje X, pudiera ser una recta paralela al eje Y. Entonces, en esos casos hay que encontrar cuál es nuestro diferencial de área que estamos haciendo rotar para generar el diferencial de volumen. Hay que analizar cada caso con detalle y por separado, digamos. Entonces, observemos otro caso. De nuevo, tenemos los ejes coordenados y ahora tenemos dos funciones. A, B. Tenemos una función que voy a pintar naranja. Tengo una cosa que viene así. Y tenemos otra función que la voy a pintar en azul y que está definida también sobre el intervalo AB, digamos que es una cosa que viene así. Así algo. Entonces, tenemos esta región. Y esta región la rotamos alrededor del eje X. Eso va a generar otro sólido. También es un sólido de revolución, pero fíjense qué es lo que va a ocurrir. Esto más o menos tiene esta forma. Sí, sí, y sí. Imagínense que estamos viendo el sólido cortado por el plano XY. ¿Ya? Viene como así. Vemos el sólido cortado por el plano XY. Esto es simplemente eh, por cuestiones del dibujo. Esto es la mitad del sólido en realidad. Entonces, ¿cómo calcular el volumen de este sólido? De nuevo, uno tiene que buscar un diferencial de área que genere un diferencial de volumen al rotar.
Y fíjense, tomamos este diferencial de área, un diferencial de área vertical entre ambas curvas. A esta G de X y a esta F de X. Y ese diferencial de área, cuando lo rotamos junto con toda la región, genera de nuevo diferencial de volumen. Diferencial de área rota junto con toda la región y genera un diferencial de volumen, del cual acá vamos a ver solamente la mitad. Por cuestiones de la perspectiva, de nuevo. Entonces, este diferencial de volumen es una arandela. Es decir, es un disco con un hueco en el centro que es también circular y es concéntrico con el disco. Entonces, el volumen de esa arandela es el volumen del disco que tendríamos si no tuviéramos esta función f de x, sino que fuera la región acotada por el eje x y la función g, menos el hueco. Y el hueco es justamente el volumen dado por la región entre el eje x y la función f. Entonces, observemos lo siguiente. Acá, entonces, observemos lo siguiente. Acá tenemos un radio, vamos a llamarlo R grande. Este depende de X. Y tenemos un radio, el correspondiente a la región, que cuando rotamos el correspondiente al hueco, digamos. Llamarlo R pequeño. Entonces, el diferencial de volumen es, como decía, el radio del disco que tendríamos al rotar un segmento, digamos, desde el eje X hasta la función G que está en azul. Eso sería pi por r cuadrado de X por diferencial de X menos el volumen del hueco. Y el hueco corresponde a el volumen que generaría un segmento, justo aquí también, que fuera desde el eje X hasta la función en naranja. Soy pi por el radio pequeño al cuadrado por el diferencial de X. Aquí hay varios elementos comunes. Está pi por un lado y está el diferencial de X por el otro. Se nos queda pi por el radio grande al cuadrado menos el radio pequeño al cuadrado por el diferencial de X. Ahora, aquí resulta que el radio grande, pero este análisis hay que hacerlo con los radios de rotación. El radio grande está dado por G y el radio pequeño está dado por F. Grande, F minúscula, los este G de X, el radio pequeño es F. Entonces, el diferencial de volumen es pi por G al cuadrado menos F al cuadrado por diferencial de X. Por lo tanto, el volumen es pi por la integral entre A y B de G cuadrado menos F cuadrado. Entonces, si tenemos una función de este tipo, una región de este tipo,
G es la función que está más lejos del eje de rotación y F es la función que está más cerca del eje de rotación. Y la diferencia de los cuadrados, cuando la integramos, multiplicamos la integral por pi, nos da el volumen. Ya va, disculpen aquí. ¿Qué pasó? Creo que dejé de compartir. Voy a compartir acá. Había dejado de compartir sin querer. ¿Comprendido? Entonces veamos en el poco tiempo que nos queda un par de ejemplos sencillos. El martes veremos algún par de ejemplos más. No nos va a dar mucho tiempo. Pues, veamos un ejemplo bastante simple. Ejemplo, se hace rotar la región definida por, delimitada, perdón, por delimitada por uno, la gráfica de la función f de x, de y igual a x cuadrado, vamos a escribirlo así, que es más acto de escribir, 2 el eje x y los valores de x igual a 0 y x igual 2. Entonces rotar esta región alrededor del eje x. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el volumen del sólido generado? Ante esta pregunta, debemos hacer un dibujo de la región. Lo primero es hacer un dibujo de la región. Dibujo, corto otra vez con el espacio. La cuadrícula un poco más pequeña, no, si dibujo por la escala, eh, puede ser muy pequeña, pero tampoco puede ser muy grande. ¿Ya? Sí, digo, tenemos esto. A ver, aquí
Tenemos entonces que lo que vamos a rotar es delimitada por esta parábola. Bueno, alrededor del eje X. Entonces, aquí, digamos, basta dibujar la región para encontrar, digo, para que no nos compliquemos tanto dibujando un sólido. Eso es difícil. Lo que vamos a hacer es identificar un diferencial de área en la región, en este caso, un diferencial de área vertical. Y vemos cuál es el efecto de rotar este diferencial de área vertical. En este caso, nos damos cuenta de que al rotar este diferencial de área vertical, pues se forma, pegar y pegar y ya, se forma un disco. ¿Sí? Entonces, tenemos un disco que genera este diferencial de área, que es nuestro diferencial de volumen, digamos. Entonces, este diferencial de volumen, ¿cómo va a ser? Es pi por el radio de alguna de las dos caras, pero el asunto es que como el disco es tan delgado, ese radio es, la diferencia entre una cara y la otra en el radio es insignificante. Entonces tomamos radio de x al cuadrado por la altura del disco, o el grosor del disco, que es el diferencial en x. Este radio está dado entonces por la función 2,59 y es igual a x cuadrado. Ese radio está dado por la función, entonces esto es f de x al cuadrado, es decir, que esto es x a la 4. Este es el diferencial de volumen, por tanto, el volumen lo obtengo integrando el diferencial entre 0 y 2, que es donde varía x. Entonces, esto es pi por la integral de 0 hasta 2 de x a la 4, que es simplemente 16. Entonces, esto es pi por 16. Por lo mismo, 16 pi. Ese es el volumen que obtenemos al rotar esa región alrededor del eje 6. 32, 32 quintos, perdón, no, 16. Pi por 32 quintos. Bien, no sé si tienen alguna pregunta o algo. Esta es la manera de usar discos para calcular volúmenes de sólidos de revolución. Obviamente, este ejemplo es sumamente sencillo. El ejemplo puede ser más complicado, pero es solamente a manera de ilustración. El martes veremos también otros ejemplos, ya cuando tenemos, por ejemplo, arandelas. Así. Y veremos también el método de cascarones cilíndricos. ¿Alguna pregunta? No hay pregunta.
¿Lo escuchan? Sí, doctor, sí lo escuchamos. Vale. ¿Tienen preguntas sobre esto? Yo no, la verdad. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Entonces, al parecer, ha quedado todo bastante claro. Bueno, nos vemos entonces el próximo martes a las 11 de la mañana para continuar. Creo que alcanzaremos a hacer el resto de sólidos de revolución y, wow, tenemos programado, de acuerdo con el sílabo, echarle un ojo acá. Bueno, a ver, eh, yo creo que la semana que viene será para sólidos de revolución. Pero tenemos, posiblemente la clase del jueves la podamos usar para ver integrales impropias. Creo que sí podemos llegar hasta allá. Ya la parte de sucesiones, series, etcétera, no vamos a alcanzar a cubrirla. Ninguno de los grupos va a alcanzar a cubrirla, para decir verdad. Pero lo cierto es que desde el semestre 2019 que he estado dando esta materia con una interrupción el semestre pasado que estuve dando otras cosas. Eh, no he visto que se llegue a otra materia por 3 semestres no consecutivos y en ninguno he visto que se llegue a ese tema. Entonces, más bien en Fourier se vuelve en Fourier sí se cubre con cierta profundidad. Bien, entonces, esto es todo por hoy. Buen fin de semana. Continuamos el próximo martes. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Buen fin de Gracias, profe. semana. Hasta luego. Chao.